Las breves de la información es algo interesante que el chayote es algo que viene también del capitalismo. Ahora ya se entiende por qué Steele le dejaba ESPN en el aspecto de que comentaba que quería ejercer sus derechos. Es algo interesante que esto hace 3 años ya se veía venir. La presentadora Sage Steele dejaba a lo que era la televisora ESPN en el aspecto de que en aquel momento estaba entrevistando a John Biden. Esta es la entrevista que lamentablemente, déjame ponerle pausa, lamentablemente ella establecía que no tenía derechos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que ella comenta a Fox News, que también recordar que Fox News es el brazo de, pues ahora sí, de Donald Trump, la ex presentadora. Esto ya era lo más reciente. Esto que te acabo de mencionar, esto ya lleva 3 años. Ahora ya se entiende por qué hace 3 años. Para ser exactos, 15 de agosto del 2023, ella dejaba ESPN. ¿Por qué? Por la ex presentadora de ESPN dice que en una entrevista, en un podcast, que Biden fue completamente guionizada por ejecutivos de la cadena, de la cadena. Cada pregunta fue estipulada en el aspecto que en aquel momento se hablaba, pues, de el bicho, ¿no? De la pandemia. No quería que se propagara, pues, no la mala información, sino la mala gestión que estaba teniendo la administración de John Biden. Estaba en el guión y me dijeron que no me desviara, dijo la presentadora de Spot Center. Reveló en una que su entrevista del 2021, esta que estás viendo en pantalla, con el presidente Biden fue escrita por ejecutivos de la cadena. Por eso los quiso demandar y llegaron a un acuerdo en el aspecto de que no dejaron ejercer su trabajo, su profesión. Esa fue una experiencia interesante en sí misma, porque estaba muy estructurada. Y me dijeron, dirás cada palabra que escribamos, no te desviarás del guión y te irás. Steele le hizo a Biden la entrevista en marzo del 2021 en donde se referían a las ligas deportivas que intentaban restaurar la normalidad durante, pues, lo que es la pandemia del COVID y las dudas sobre de las vacunas entre los atletas y fanáticos. Su entrevista fue noticia en el momento en que Biden apoyó el boicot al Juego de las Estrellas de la MLB en Atlanta tras la aprobación de la ley de la reforma electoral de Georgia. Es algo interesante. También empezaba a decir que el presidente provino en las últimas instancias de la alta dirección de ESPN en el aspecto de que, pues, estuvo con el consentimiento. Hubo una reunión al pie de la letra. Cada pregunta estaba escrita, repasada bueno, docenas de veces por muchos editores y ejecutivos. Absolutamente estaba en el guión y me dijeron no desviarse de lo que establece Steele. Fue más bien es lo que preguntarás, así es como lo dirás, sin seguimientos. Siguiente. ¿Qué significa eso de seguimiento, seguimiento dentro de una entrevista? Que cuando te dé la respuesta, no vas a indagar en la respuesta, es decir, no vas a poner ejemplos, no, te vas a la otra pregunta sin cuestionar. Esto subió al cuarto piso, como dijimos, donde están todos los jefes, los altos ejecutivos, los tomadores de decisiones, el presidente de nuestra empresa, el CEO, donde todos trabajan. Es lo que relata ella, la presentadora Sage Steele, en el aspecto de que fue desgarradora la forma en que tiene una agudeza mental, que no la tiene. Steele detalló que anteriormente, como Biden, se apagó en su charla previa a la entrevista antes de grabar, y no es de que se haya apagado, que haya tenido un lapsus, sino que también había problemas de señal en el aspecto de que se iba y regresaba. Eso es algo interesante. Ella termina con lo siguiente. Steele dijo que ESPN en agosto pasado, después de resolver una demanda, porque llegaron a un acuerdo, que había presentado contra la cadena alegando que violaba los derechos de la libertad de expresión, desde entonces se unió a Masters Club Random Studios, que produce su podcast. Y esto que narra esta presentadora de, pues ahora sí, de internet, en el aspecto de que ya no la han contratado. Esto no, les voy a contar una anécdota personal.
en el aspecto de que yo entrevistaba personalidades del entretenimiento. Cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Javier Alatorre, sí, el de Hechos, el de TV Azteca, para empezar, hasta las 10:30, ok, no hay ningún problema porque siempre las entrevistas nunca es una hora pactada, siempre te pueden citar a las 3 y termina esto a las 7. Una vez me citaron a las 10 de la mañana y terminé a las 9 de la noche. Pero bueno, este es algo interesante que, por ejemplo, Javier Alatorre me decía: no me puedes preguntar del Bester Gordillo, no me puedes preguntar del caso Ayotzinapa, no me puedes preguntar de la economía. Es algo interesante y ahí tengo la entrevista, le digo una tontería de cómo hace su noticiero, ese toque, etcétera, etcétera. Y Javier Alatorre ahora habla así del comunismo, ¿no? Que el comunismo se va a hacer en los libros, ¿no? Toda esta onda, que es algo interesante como esto, pues tiene grandes intereses. Y es en serio, ¿eh? Lo que les comento como anécdota es real. Las breves de la información.